En la sierra no existen las casualidades. Cuando una mujer se encuentra ante un oso moribundo con un cuchillo en la mano, debe tomar una decisión, matar o salvar. Valentina eligió lo segundo. Y esa elección lo cambió todo. Porque a veces, al salvar a una bestia, te salvas a ti misma. Y otras veces, abres una puerta a un mundo donde las leyes de los hombres ya no funcionan, donde la traición tiene un precio, donde la lealtad no conoce palabras y donde un oso puede resultar más honesto que cualquier persona. Antes de comenzar, escribe como es tradición de qué ciudad eres. Suscríbete, dale me gusta y mira hasta el final. Empezamos. El frío despertó a Valentina antes del amanecer. Abrió los ojos y se quedó mirando el techo holliniento de la cabaña de casa. La piel del lobo que la cubría olía a selva y a sangre. Un mes atrás, esa bestia había intentado matarla. Ahora, la abrigaba por las noches. Se sentó, quitándose la piel. El cuerpo le dolía por el frío. Valentina se acercó al rincón donde guardaba sus provisiones. 3 tiras de carne seca. Un puñado de hongos secos. Todo. Faltan 3 meses para la primavera, murmuró, calculando mentalmente. Esto alcanzará para una semana. Como máximo. Necesitaba cazar. Hoy, Valentina tomó un trozo de espejo que había sido de su abuelo y observó su reflejo. Un rostro delgado con mejillas hundidas. Una cicatriz desde la mejilla hasta la barbilla. Recuerdo de su lucha con el lobo. El cabello enredado. Apelmazado. Hace 4 meses. Firmaba contratos en un sillón de piel. Bebía capuchino en tazas de porcelana y vestía trajes de Chanel. Ahora llevaba unos jeans rotos y un suéter gastado de su abuelo. Valentina se echó la piel de lobo sobre los hombros y la ató con una cuerda. Tomó una lanza improvisada, un palo afilado y endurecido al fuego. Se guardó un cuchillo en el cinturón y empujó la puerta. El frío le golpeó la cara. Menos 20 grados. Por lo menos. La nieve crujía bajo sus pies. La sierra estaba en silencio. Invernal. Profunda. Implacable. Valentina siguió su ruta habitual, revisando las trampas para conejos. La primera. Vacía. La cuerda. Roída. Lobos. La segunda trampa colgaba de una rama. Rota. La tercera. Lo mismo. Maldita sí, exhaló Valentina. La rabia le subía desde el pecho. Los lobos le estaban robando la presa. Otra vez. La tercera vez en una semana. La manada sentía que el humano era débil. Solitario. Una presa fácil. La cuarta trampa se dio bajo un peso. Valentina se acercó. Una zarigüeya muerta, con el cuello roto por el lazo. El cuerpo era diminuto. 400 gramos de carne. No más. Para un solo día. Valentina apretó los puños hasta que los nudillos se le pusieron blancos. No es suficiente, susurró. No es suficiente. Entonces oyó un rugido. Un sonido extraño. No era el aullido de un lobo ni el gruñido de un oso. Era algo intermedio. Dolor y rabia mezclados. Valentina se detuvo a escuchar. El sonido venía de la izquierda. A unos 300 metros. Quizás una presa grande había caído en una trampa ajena. Un venado. Un jabalí. Apretó el cuchillo y caminó hacia el sonido. Hace 4 meses. Valentina estaba sentada en el sillón de piel de su oficina. Los ventanales panorámicos daban a los rascacielos de Santa Fe, en Ciudad de México. Frente a ella, en la mesa, estaba Santiago Vargas Montes, su socio, 43 años. Sonrisa de actor de cine. Un traje de 300,000 pesos. Valentina, este trato nos hará millonarios, decía él, pasándole el contrato. Pero necesito acceso a las cuentas para las operaciones. Confías en mí, ¿verdad? Valentina miró los documentos. Un poder para administrar las finanzas de la empresa. La suma era de 10 millones de pesos. Santiago, es todo nuestro dinero, dijo ella con cautela. Exacto, asintió él. Nuestro. Soy tu socio. ¿O tienes miedo de que te estafe? Se rió y la abrazó por los hombros. Llevamos 5 años juntos, añadió Santiago. Eres la mejor socia que he conocido. Confía en mí. Valentina afirmó. Una semana después, sonó el teléfono. La policía. Las cuentas de la empresa estaban vacías. 10 millones habían desaparecido. Santiago no respondía a las llamadas. Su teléfono estaba apagado. Su apartamento, vacío, en la celda de detención preventiva. El abogado le dijo, te darán 8 años si no aparece el dinero. El caso es sólido. Todas las pruebas apuntan hacia ti.
Valentina miraba los barrotes de la ventana. Pero yo no lo tomé, susurró. Demuéstralo, se encogió de hombros el abogado. Santiago la había incriminado a la perfección. Correos, firmas, transferencias, todo señalaba a Valentina. Él desapareció con el dinero y sin dejar rastro. Esa noche, ella cortó el brazalete de monitoreo electrónico. Compró un boleto de autobús y huyó a la sierra de Chihuahua, a la cabaña abandonada de su abuelo en las montañas. Mejor morir en el bosque que pudrirse en la cárcel. Valentina llegó a un claro y se quedó helada. Un oso enorme yacía en una trampa de cazadores furtivos, de hierro, con dientes de acero. La pata del animal estaba atrapada entre las placas. Un hueso asomaba a través de la piel desgarrada. La sangre había teñido la nieve a su alrededor. El oso giró la cabeza y miró a Valentina. Ella dio un paso atrás. Su mano buscó instintivamente el cuchillo. El oso no gruñía, solo la miraba, respirando con dificultad. Esperaba. Valentina se detuvo, calculando rápidamente. Un oso significaba, como mínimo, 100 kilos de carne limpia, grasa, tendones para las trampas, provisiones para 2 meses, quizás 3. Se acercó más. El oso se sacudió. Intentó levantarse. No pudo. La trampa lo sujetaba con una mordida mortal. Valentina levantó el cuchillo. Un solo golpe al corazón. Rápido. El animal no sufriría. Apuntó. El oso la miró a los ojos. Y Valentina lo vio. No era furia. No era amenaza. Era resignación. El oso había aceptado la muerte. La esperaba. Se había rendido. De la misma manera. Valentina había estado sentada en la celda de detención preventiva durante 3 días. Esperando el juicio. El catre frío. El olor a orina y moho. El abogado se sentaba frente a ella, hojeando papeles. El caso en su contra es sólido, repetía monótonamente. Santiago desapareció sin dejar rastro. El juez dictará una sentencia condenatoria. 8 años. Régimen estricto. Valentina miraba por la ventana de la celda. Detrás de los barrotes se veía un trozo de cielo. Yo no tomé el dinero, dijo en voz baja. Eso no importa, respondió el abogado. Lo que importa es lo que puedan probar en el juicio. Valentina bajó la cabeza, sintiendo la misma resignación que ahora veía en los ojos del oso. No había a dónde huir, nadie a quien culpar. La vida se había acabado. Pero entonces, en la celda, un pensamiento surgió. No puedo pudrirme así. Y ahora, de pie sobre el oso con el cuchillo en la mano. Ese mismo pensamiento regresó. Valentina bajó el cuchillo. La mano le temblaba. Miraba al oso y veía en sus ojos su propio reflejo. La misma condena. La misma sumisión ante lo inevitable. No puedo, susurró. Algo dentro de ella se rompió. No podía matar a quien la miraba de la misma forma en que ella había mirado al mundo hacía 4 meses. Valentina guardó el cuchillo en su cinturón y cayó de rodillas frente a la trampa. Maldita sea, exhaló. Moriré de hambre por tu culpa. Por sentir lástima por una bestia. El oso no se movió. Solo la observaba. Valentina extendió las manos hacia la trampa. No gruñas, dijo. Te va a doler. La trampa era vieja y oxidada. El resorte se había debilitado con el tiempo y la humedad, pero aún sujetaba con fuerza. Valentina se aferró a los bordes de las placas e intentó separarlas. El metal no cedió de inmediato. Se apoyó con todo su peso. Clavó los pies en la nieve y tiró con todas sus fuerzas. Los dedos se le resbalaron. Un borde afilado le cortó la palma. La sangre salpicó la nieve. ¡Carajo!, exclamó Valentina. El oso se sacudió y gruñó. ¡Quieto!, gritó ella. ¡Quieto! ¿Qué te estoy ayudando? Valentina volvió a aferrarse a la trampa. Las manos le ardían de dolor. Los dedos se le entumecían por el frío. La sangre hacía que el metal fuera resbaladizo. La trampa se fue abriendo lentamente, milímetro a milímetro. El resorte oxidado crujía. Cediendo. El oso aullaba. Valentina gritaba de dolor. Finalmente, las placas se separaron lo suficiente. La pata del oso quedó libre. Valentina soltó la trampa y cayó de espaldas en la nieve. Las manos le temblaban, ensangrentadas. Se había arrancado la uña del dedo índice. El oso se levantó sobre 3 patas. La cuarta colgaba inerte. El hueso asomaba. El animal se tambaleó. La sangre goteaba sobre la nieve. Valentina yacía allí, respirando con dificultad. Listo, susurró. Dejé ir mi cena. Ahora sí moriré de hambre.
El oso se quedó de pie sobre ella, mirándola fijamente durante un largo rato. Luego, se dio la vuelta y se adentró cojeando en la espesura. Valentina se quedó en la nieve, mirando el cielo gris. Idiota, se dijo a sí misma. Idiota. Pero, por primera vez en 4 meses, no sentía un vacío en su interior. Había salvado una vida. No había matado. No se había aprovechado. La había salvado. Quizás, en la sierra, todavía era humana. Valentina se levantó y caminó hacia la cabaña. Le dolían las manos, pero sonreía. No sabía entonces que el oso regresaría y que ese día lo cambiaría todo. Valentina estaba sentada en la nieve, apretando sus manos ensangrentadas contra el pecho. A 10 metros de distancia, el oso se mantenía sobre 3 patas, balanceándose de un lado a otro. La cuarta pata colgaba como un peso muerto. Ella esperaba. La bestia estaba libre. Debería irse, esconderse en la espesura. Pero el oso no se movía. Giró su maciza cabeza y la miró con una larga mirada. Resopló. «Vete», le gritó ella, agitando la mano sana. «Lárgate. Eres libre». El oso no se movió ni un centímetro. Valentina se puso de pie. Los dedos le palpitaban de dolor. La sangre se filtraba a través de la piel del lobo. Tenía que vendarse las manos antes de que se infectaran. Empezó a caminar hacia la cabaña, sin mirar atrás. A sus espaldas, escuchó un pesado caminar, el crujido de las ramas. Valentina se dio la vuelta. El oso cojeaba detrás de ella, arrastrando la pata herida sobre la nieve y dejando un rastro de sangre. «¿Qué estás haciendo?», exhaló. El oso se detuvo, la miró y dio otro paso. Valentina se giró y caminó rápidamente hacia la cabaña. El corazón le latía con fuerza. ¿Acaso la bestia viene a matarme? ¿A vengarse por el dolor? Llegó corriendo al porche. Entró en la cabaña. Cerró la puerta de golpe y se apoyó en ella, respirando agitadamente. Valentina se acercó a la ventana y miró hacia afuera. El oso estaba junto al porche. Se acomodó sobre sus 3 patas sanas. Se echó. Apoyó su enorme hocico sobre las patas delanteras y cerró los ojos. «Vete», le gritó Valentina desde la ventana. «¿Me oyes? No te voy a dar de comer». El oso ni siquiera movió una oreja. Valentina se alejó de la ventana. Se sentó en un banco y se quitó la piel de lobo. Tenía las manos destrozadas. 2 dedos estaban hinchados. La uña del índice colgaba de un jirón de piel. Encontró unos trapos limpios. Cortó unas tiras. Se vendó las manos y se ató los nudos con los dientes. Las manos le ardían como fuego. Volvió a mirar por la ventana. El oso seguía en el mismo lugar, respirando pesadamente. El vaho salía de su hocico. «Dios mío», susurró. «¿Por qué te quedaste?». El oso no respondió. Valentina observó con más atención. La pata herida estaba hinchada al doble de su tamaño. El hueso sobresalía en un ángulo antinatural, alrededor de la herida. La nieve se había teñido de rojo. Comprendió, la pata estaba rota. El oso no podría cazar. No podría defenderse de los lobos. Solo, moriría de hambre o a causa de la manada. Y había acudido al único ser que lo había ayudado. «¿Para qué te liberé?», susurró Valentina, apretándose las sienes. «¿Para qué?». Pero sabía la respuesta, porque no pudo ignorarlo, porque vio en sus ojos su propio reflejo. La noche cayó rápidamente sobre la sierra. Valentina yacía bajo la piel del lobo, pero no dormía. Escuchaba. Detrás de la puerta se oía una respiración pesada. Jadeos. El oso no se había ido. Valentina se levantó. Se acercó a la puerta y abrió una rendija. El oso estaba echado junto al umbral, temblando de forma fina e incesante por el frío y la pérdida de sangre. Valentina cerró la puerta y volvió a la estufa. Pensó que si moría en el umbral, el olor a sangre y descomposición atraería a los lobos. Vendrían, encontrarían la cabaña y a ella. Tenía que salir y rematar a la bestia. Un golpe rápido con el cuchillo. Arrastrar el cuerpo lejos. Valentina tomó el cuchillo, fue hacia la puerta y se detuvo. No pudo abrirla. Algo en su interior se lo impedía. Una imagen de su memoria, ella misma, temblando en la celda de detención preventiva. 3 días para la sentencia. Frío, miedo, soledad. Nadie vino. Nadie la ayudó. Valentina bajó el cuchillo. Volvió a la estufa. Se acostó y cerró los ojos. Pero no pudo dormir. Por la mañana, decidió, si la bestia seguía viva, tendría que cuidarla, porque ya no podía abandonar a quien había acudido en busca de ayuda.
El amanecer fue gris y helado. Valentina salió al porche. El oso yacía en el mismo lugar, los ojos cerrados, la respiración apenas perceptible. Se acercó y se inclinó. «Oye», dijo en voz baja. «¿Estás vivo?» El oso abrió un ojo, la miró y volvió a cerrarlo. Valentina exhaló con alivio. «Vivo». Volvió a la cabaña. Trajo un cuenco viejo. Lo llenó de agua de un barril. Lo colocó junto al hocico del oso y se alejó 3 pasos. El oso no se movió. La miraba con desconfianza. «Bebe», dijo Valentina. «Es agua limpia». El oso no se movió. Valentina se alejó hacia la cabaña y se sentó en el porche. El oso esperó un minuto más y luego bajó lentamente el hocico hacia el cuenco. Lamió con avidez, ruidosamente. El agua salpicaba. Valentina lo observaba. Luego desvió la mirada hacia la pata herida. La hinchazón había aumentado. El hueso sobresalía a través de la piel desgarrada. Alrededor de la herida, los bordes amarilleaban, empezaba a supurar. Si no le acomodaba el hueso y limpiaba la herida, la infección mataría a la bestia en una semana. «Maldita sí», susurró Valentina. Se levantó y entró en la cabaña. Encendió la estufa. Puso una olla con agua. Sacó trapos, cuerdas y encontró un manojo de hierbas secas, árnica y sangre de drago. Su abuelo le había enseñado que hierbas detenían la gangrena. Valentina tenía 10 años cuando su abuelo la llevó a esa cabaña por primera vez. Verano, vacaciones. El abuelo era un viejo ranchero. Conocía la sierra como la palma de su mano. Un día encontraron un gato montés herido. Una trampa le había desgarrado la pata trasera. El animal yacía bajo un arbusto, apenas respirando. «Mira», dijo el abuelo, arrodillándose a su lado. «La bestia no te dará las gracias, pero recordará». Le acomodó el hueso al gato montés. Le limpió la herida con una infusión de hierbas. Se la vendó. Lo llevó a la cabaña y lo cuidó durante 2 semanas. El gato montés se recuperó y se fue al bosque, pero cada invierno volvía a la cabaña y dejaba una presa en el umbral, una liebre, una codorniz. Lo hizo durante 3 años seguidos. «En la sierra hay otras leyes», decía el abuelo, mirando las huellas del gato montés. «Si ayudas, ¿te ayudan?», preguntó la pequeña Valentina entonces. «¿Y si no ayudas?». El abuelo la miró seriamente. «La sierra no perdona», respondió. Ahora, de pie junto a la olla hirviendo, Valentina comprendía, ya había ayudado al oso. Lo había liberado de la trampa. Ahora debía terminar el trabajo. De lo contrario, él moriría y la sierra no la perdonaría. Valentina salió de la cabaña con el agua hirviendo, los trapos y las hierbas. El oso yacía junto al porche, siguiéndola con la mirada. Se acercó y se arrodilló junto a la pata herida. El oso se sacudió, gruñó, se irguió sobre sus patas traseras y se alzó sobre ella. Enorme, aterrador. «Quieto», le gritó Valentina, sin retroceder. «Voy a curarte, tonto. Quieto». El oso se quedó inmóvil, gruñía, pero no atacaba. Valentina levantó la mano con la palma hacia arriba. «Quieto», repitió en voz baja. «Te voy a ayudar». El oso se sentó lentamente. La observaba con recelo. Valentina tomó un trapo empapado en agua caliente y lo presionó contra la herida. El oso aulló. Se sacudió, pero no la mordió. Valentina limpiaba la herida, quitando la sangre y el pus. Le temblaban los dedos. El oso gemía, pero no se movía. Palpó el hueso. Sobresalía en un ángulo de 45 grados. Había que colocarlo. Valentina agarró la pata con ambas manos y tiró. El oso rugió e intentó soltarse. «¡Aguanta!», gritó Valentina. «¡Aguanta!». El hueso encajó en su sitio con un chasquido sordo. El oso cayó de costado, respirando pesadamente. Valentina le envolvió rápidamente la pata con trapos y hierbas. Se la vendó. Apretó el nudo y se arrastró hacia atrás para sentarse en la nieve. Le temblaban las manos. El oso yacía inmóvil. Luego, giró la cabeza y la miró. En sus ojos ya no había desconfianza. Valentina exhaló. «Listo», susurró. «Ahora sanará». Valentina volvió a la cabaña y sacó sus últimas provisiones. 3 tiras de carne seca. Era todo lo que quedaba. Le dolió hasta el alma. Era su comida, su supervivencia. Pero el oso llevaba 2 días sin comer. Estaba débil. Valentina salió. Puso la carne frente al hocico del oso y se alejó. El oso levantó la cabeza. La olfateó. Agarró la primera tira y la masticó con avidez, sin apartar los ojos de Valentina. Se comió la segunda y la tercera.
Valentina se sentó en el porche, observándolo. Come, dijo. Cansada. Es mi última reserva. Ahora tendremos que cazar los dos. El oso terminó de comer. Se lamió el hocico y luego se arrastró lentamente más cerca del porche, echándose al pie de los escalones. Valentina lo miró con sorpresa. La bestia no se iba. Se quedaba cerca. ¿Por qué? Extendió la mano. El oso no se movió. Valentina le tocó el pelaje. Cálido. Áspero. ¿Qué? ¿Crees que te he domesticado? Susurró. No soy buena. Solo soy una idiota. El oso cerró los ojos. Valentina le acarició la cabeza. Por primera vez en 4 meses. No se sentía sola. Y eso era más aterrador que cualquier trampa. Pasó una semana. El oso vivía junto al porche de la cabaña. La pata sanaba lenta pero firmemente. La hinchazón había bajado. El hueso se estaba soldando. La bestia ya se apoyaba en las 4 patas. Aunque todavía cojeaba. Valentina cazaba sola. Revisaba las trampas para conejos y ponía lazos para las codornices. El oso se quedaba en la cabaña, sin alejarse más allá del claro, esperando su regreso. Durante esa semana, la caza fue escasa. 2 conejos, uno flaco y el otro aún peor. Era catastróficamente poco para 2. Valentina arrastraba el segundo conejo hacia la cabaña. La rabia bullía en su interior. Alimento a la bestia mientras yo paso hambre, murmuraba, abriéndose paso por la nieve. Pronto me moriré yo. Pero por la noche, como cada día, descuartizaba la presa y dividía la carne por la mitad. La mitad para ella, la mitad para el oso. El oso comía, mirándola entre bocado y bocado. En sus ojos ya no había miedo, solo calma. Valentina masticaba la carne dura, observando al oso. Al menos tú no te quejas, murmuró. El oso se lamió el hocico. Por la mañana, Valentina fue al río a revisar las nazas para pescar. El oso se levantó y la siguió cojeando. ¿Por qué vienes? Se volvió Valentina. Estás cojo. ¿De qué sirves? El oso no se quedó atrás. Valentina llegó al río y revisó la primera nasa hecha de ramas. Vacía. La bed. Rota. La segunda nasa. Lo mismo. La tercera. Destrozada. Alguien está rompiendo las redes, exhaló Valentina, apretando los puños. Observó las huellas en la orilla. Patas anchas con garras largas. Una nutria grande, a juzgar por el tamaño de la huella. Valentina miró a su alrededor. Las huellas conducían a un matorral de sauces a 50 metros a lo largo de la orilla. El oso resopló. Le dio un empujón con el hocico en el hombro. Luego se giró y señaló con el hocico hacia el matorral. Valentina frunció el ceño. ¿Qué? ¿La hueles? El oso resopló de nuevo. Valentina se acercó al matorral y miró con atención. Entre las ramas, vislumbró un pelaje oscuro. «Diablos», susurró. «Tienes razón». Valentina regresó al río. Tomó la lanza que siempre llevaba consigo. La punta afilada brillaba al sol. El oso estaba junto al matorral, esperando. Valentina se acercó sigilosamente por un lado. Lenta, sin hacer ruido. La lanza, lista. El oso, cojeando, rodeó el matorral por el otro lado y se plantó, bloqueando la vía de escape. Valentina se quedó inmóvil. La bestia actuaba de forma consciente, acorralando a la presa. La nutria sintió el peligro. Salió disparada del matorral y corrió directamente hacia Valentina. Valentina arrojó la lanza. Un golpe certero. La lanza se clavó en el costado de la nutria. El animal chilló, cayó y se retorció durante unos segundos. Se quedó quieto. Valentina se acercó, sacó la lanza y miró al oso. ¿La acorralaste hacia mí?, preguntó lentamente. El oso se acercó a la nutria. La olfateó. Luego se apartó. Se sentó y miró a Valentina. No tocó la presa. Se la dejó a ella. Valentina se quedó de pie, mirando al oso. La comprensión llegó lenta pero inexorablemente. La bestia estaba cazando con ella, como un socio. Acorraló a la presa y se la entregó. «Has cazado conmigo», susurró. «¿Cómo?» «Como un compañero». El oso resopló, como si estuviera de acuerdo. Valentina arrastró la nutria hacia la cabaña. El oso cojeaba a su lado. Caminaban en silencio. En la cabaña, Valentina desolló al animal, la piel la guardó. Sería útil. Cortó la carne en trozos y la colgó para ahumarla sobre el fuego. El oso estaba sentado junto a la puerta, esperando. Valentina le puso la mitad de la carne fresca delante. «Toma, socio», dijo. «Te lo has ganado».
El oso empezó a comer. Valentina se sentó frente a él, masticando su parte, observándolo, por primera vez en meses. No sentía el vacío en su interior, la soledad, el miedo. No estaba sola. Valentina terminó de comer y se limpió las manos en los jeans. «¿Sabes?», le dijo al oso. «Contigo es más fácil que con la gente. Tú no traicionas por dinero». El oso levantó el hocico y la miró. Valentina sonrió con amargura. «Ni siquiera entiendes de qué hablo». Pero el oso siguió mirándola, como si entendiera. En aquel entonces, en Ciudad de México, Valentina estaba sentada en un café de Polanco. Frente a ella, Santiago. Sonrisa impecable. Traje perfecto. «Valentina, confía en mí», decía, deslizando el contrato sobre la mesa. «Este trato nos hará millonarios. Invertiré nuestro dinero en criptomonedas. El valor se va a disparar. Doblaremos el capital en un mes». Valentina dudaba, mirando el poder notarial. «Santiago, es todo el dinero de la empresa. 10 millones. Exacto», asintió él. «Y se convertirán en 20. Confías en mí, ¿verdad?». La abrazó por los hombros y le dio un beso en la sien. «Eres la mejor socia que he conocido», le susurró. «Somos un equipo». Valentina afirmó. Una semana después, las cuentas estaban vacías. Santiago había desaparecido. Valentina lo llamó. El número no respondía. Luego se apagó. Se quedó sentada en la oficina vacía, mirando el monitor con el saldo en cero, y comprendió que la habían utilizado, traicionado y abandonado, y que el dinero había desaparecido para siempre. Noche. Valentina estaba sentada junto al fuego en la cabaña. El oso dormía en el umbral, respirando de manera uniforme y profunda. Valentina lo observaba. «Te quedaste», susurró, «aunque podías irte». El oso siguió durmiendo. Valentina recordaba a Santiago, que huyó con el dinero, a su esposo, que le pidió el divorcio un año antes cuando empezaron sus problemas con el negocio, a sus colegas, que le dieron la espalda cuando la arrestaron. Toda la gente la había traicionado o abandonado, pero la bestia se había quedado. «¿Por qué tú y no ellos?», preguntó en voz baja. Las lágrimas rodaron por sus mejillas. Valentina se las secó con la palma de la mano, pero no dejaban de brotar. El oso abrió los ojos, levantó la cabeza y la miró. Valentina sollozó. «Está bien», susurró. «Serás mi socio. Solo no me traiciones. Por favor, no me traiciones». El oso se levantó, se acercó a ella, se acostó a su lado y apoyó su enorme cabeza en sus rodillas. Valentina se quedó inmóvil, luego bajó lentamente la mano y le acarició el pelaje. Cálido, áspero, vivo. Abrazó su hocico. Apoyó la frente en la suya y lloró en silencio. El oso no se movió. Mañana. Valentina se despertó junto al fuego apagado. El oso dormía a su lado. Se sentó y lo miró. La decisión surgió por sí sola. «Te quedas», dijo en voz alta. «Cazaremos juntos». Valentina se acercó al oso y le revisó la pata. La hinchazón casi había desaparecido. El vendaje estaba limpio. El hueso se había soldado correctamente. «En una semana podrás correr», le dijo. «Entonces empezaremos a cazar en serio». El oso resopló cuando le tocó la pata, pero no gruñó. Valentina se sentó a su lado. El oso apoyó la cabeza en sus rodillas. La primera vez que lo hacía por voluntad propia. Valentina se quedó quieta. Luego, lentamente, le acarició el pelaje. «Sabes», susurró, «esto no es domesticación. No eres mi mascota y yo no soy tu dueña». El oso la miraba. «Esto es una alianza», continuó Valentina, «de dos marginados que fueron traicionados, que huyeron, que sobreviven juntos». El oso cerró los ojos, respirando tranquilamente. Valentina lo acariciaba. Por primera vez en 4 meses sentía algo parecido a la paz. Quizás en la sierra había encontrado lo que buscó toda su vida. No dinero, ni fama, ni amor, lealtad. Valentina y el oso se convierten en verdaderos socios. Pero la sierra les prepara una prueba que pondrá a prueba su unión. Los lobos han sentido la debilidad y se acercan. Lo que sucederá a continuación hará que Valentina recuerde por qué se alejó de la gente. Quédense. Lo más aterrador está por venir. Si esta historia te llega, dale un me gusta y escribe un comentario. Así ayudarás a que el canal crezca y cuente más historias como esta. 3 semanas después de aquel día en la trampa, el oso estaba casi recuperado. Cojeaba ligeramente solo por las mañanas. La pata se había fortalecido. Ya corría en tramos cortos y ayudaba a acorralar presas.
Valentina revisaba las trampas al amanecer. La primera, rota. La cuerda roída. La segunda, destrozada. La tercera colgaba vacía. Otra vez, exhaló Valentina entre dientes. La cuarta trampa había sido arrancada del árbol y yacía en la nieve. Valentina se agachó y estudió las huellas. Patas. Muchas patas de lobo. Contó las marcas. 5 individuos. Como mínimo, quizás más. La manada ha vuelto, susurró. El oso se acercó. Olfateó las huellas y gruñó. Un sonido bajo y gutural. El pelo del lomo se le erizó. Valentina lo miró. Sí, lo entiendo, dijo. Lobos. Tenemos que ser más cuidadosos. El oso no dejaba de gruñir. Valentina se levantó. Miró a su alrededor. La sierra estaba en silencio. Pero en algún lugar de la espesura los lobos observaban. Esperando. No nos alejaremos mucho de la cabaña, decidió Valentina en voz alta. Una persona sola es una presa fácil para ellos. El oso resopló y caminó primero hacia la cabaña. Valentina lo siguió, apretando la lanza hasta que le dolieron los dedos. La noche llegó fría y sin estrellas. Valentina dormía bajo la piel del lobo. El fuego en la estufa crepitaba. El oso dormitaba en el umbral. De repente, un gruñido. Valentina se incorporó de un salto y agarró la lanza. El oso estaba de pie junto a la puerta, con el pelo erizado, gruñendo sin cesar. Valentina corrió a la ventana y miró hacia afuera. 5 lobos rodeaban la cabaña. Sombras grises a la luz de la luna. El líder estaba más cerca. Enorme, con una cicatriz que le cruzaba el hocico. El oso salió al porche. Se irguió en toda su altura y rugió tan fuerte que los cristales temblaron. Los lobos no atacaron. Se sentaron, observando, estudiando. Valentina agarró la lanza. Abrió la puerta de par en par y salió al porche junto al oso. ¡Lárguense!, gritó, apuntando la lanza hacia adelante. Los lobos vieron que eran 2. El líder levantó el hocico y aulló. Un sonido prolongado y siniestro. La manada retrocedió lentamente hacia el borde del claro. Se disolvió en la oscuridad. Valentina se quedó de pie, respirando con dificultad. La lanza temblaba en sus manos. Era un reconocimiento, susurró. Volverán. El oso no se movió del porche, mirando hacia la oscuridad. Amanecer. Valentina salió de la cabaña y examinó el claro. Huellas de lobo por todas partes. Habían rodeado la cabaña, estudiándola, buscando un punto débil. Volverán, repitió Valentina. Y la próxima vez atacarán. Se adentró en el bosque. Cortó estacas afiladas y las clavó alrededor del porche. Una empalizada no detendría a la manada, pero la ralentizaría. El oso ayudaba, arrastrando troncos y apilándolos junto a la puerta. Valentina preparaba antorchas con ramas resinosas. Los lobos temen al fuego. Se detuvo y miró al oso. Podrías haberte ido, dijo en voz baja. Los lobos no te tocarían si te fueras. Para ellos no eres una presa. Eres un peligro. El oso continuó arrastrando troncos. Vid, repitió Valentina más alto. Sálvate. No tienes por qué arriesgarte por mí. El oso se detuvo. La miró. Resopló y volvió al trabajo. Valentina comprendió que la bestia se quedaba. La protegía voluntariamente. Se acercó y le puso una mano en el pelaje. Gracias. Socio, susurró. El oso le dio un empujón con el hocico. Como diciendo, basta de hablar. Hay que trabajar. Valentina sonrió y volvió a las estacas. 2 meses atrás. Valentina estaba sentada en su apartamento de la ciudad. El brazalete de monitoreo electrónico en el tobillo. Arresto domiciliario. Marcó el número de su exmarido. Tonos. 1, 2, 3. Colgaron. Bueno, preguntó al vacío. Andrés. Silencio. Valentina miró la pantalla. Había rechazado la llamada. Le escribió un SMS, necesito ayuda. Por favor. No hubo respuesta. Abrió el chat y le escribió a su amiga Sofía. Sofía. ¿Podemos vernos? Estoy muy mal. Leído. Sin respuesta. Le escribió a su colega Javier. Javier. Tú sabes que yo no tomé el dinero. Ayúdame a encontrar un abogado. Leído. Javier la había bloqueado. Valentina estaba sentada en el apartamento vacío, mirando por la ventana. Afuera. La gente caminaba. Reía. Vivía. Estoy sola, susurró. No hay nadie. Todos le habían dado la espalda. Temían relacionarse con alguien acusado de robar 10 millones. Temían que los involucraran. Valentina miró el brazalete.
el teléfono sin mensajes, el apartamento vacío. Aquí moriría de soledad, antes que en la cárcel. Se levantó, encontró unas tijeras, cortó el brazalete y huyó esa misma noche. Tarde. Valentina preparaba la cena en el fuego. El oso dormitaba en el umbral. De repente, se puso de pie de un salto y gruñó. Valentina agarró la lanza. Los lobos salieron del bosque. 7. Una manada completa. El líder, al frente. No esperaron. Atacaron simultáneamente desde 3 lados. El oso se lanzó contra el líder. Las 2 bestias chocaron con un rugido y rodaron por la nieve. 2 lobos se abalanzaron hacia el porche. Valentina arrojó la lanza y alcanzó al primero. El lobo aulló y cayó. El segundo saltó sobre ella. Valentina lo golpeó con el puño. El lobo le clavó los dientes en la manga, desgarrando la tela. Valentina sacó el cuchillo y se lo clavó en el cuello. El lobo jadeó, la soltó y se desplomó. Valentina se dio la vuelta. El oso luchaba contra el líder. Los otros lobos daban vueltas, buscando el momento de atacar. Un lobo saltó sobre la espalda del oso y le mordió el hombro. El oso rugió, rodó y aplastó al lobo con su peso. Crujido de huesos. El líder mordió al oso en el hombro. Los colmillos le desgarraron la piel. Valentina agarró una antorcha, la encendió y arremetió contra el líder. El lobo saltó hacia atrás. Fuego. Los lobos temen al fuego. La manada retrocedió. El líder aulló. Una orden. Los lobos desaparecieron en el bosque. 2 quedaron muertos en la nieve. Valentina cayó de rodillas, respirando con dificultad. El oso se tambaleaba. El hombro le sangraba. No, exhaló Valentina. Valentina arrastró al oso al interior de la cabaña. Era enorme, pesado. Lo arrastró, forzando la espalda, y lo acostó junto al fuego. El hombro estaba destrozado. 3 heridas profundas. Los colmillos habían desgarrado los músculos. Valentina hirvió agua y le limpió las heridas. El oso aullaba, pero no se movía. Le vendó el hombro con trapos y le dio agua de un cuenco. El oso lamió con avidez. Se acostó, respirando pesadamente, y la miró. Valentina se sentó a su lado, acariciándole el hocico. Las lágrimas le corrían por las mejillas. Perdóname, susurró. Es por mi culpa. Podrías haberte ido. Estarías bien. El oso le lamió la mano. Una vez. Lentamente. Valentina abrazó su enorme cabeza. No dejaré que te hagan daño, dijo entre sollozos. Lo prometo. Lo juro. El oso cerró los ojos, respirando más tranquilamente. Valentina no se apartó de él en toda la noche. La mañana llegó gris. Los lobos estaban lejos. Se habían ido, pero no para siempre. Volverían. Valentina estaba sentada junto al oso. Él dormía. El hombro, vendado. La respiración, regular. Comprendió que sola no podría con la manada. Los lobos volverían. Atacarían una y otra vez. El oso era su única protección. Su escudo. Valentina lo miraba. Herido, pero se había quedado a su lado. La había protegido, arriesgando su vida. Recordó a Santiago. Sano, fuerte, exitoso. La traicionó y huyó con el dinero a la primera oportunidad. Y el oso, herido, agotado, se quedó. Eres más honesto que cualquier hombre que he conocido, susurró Valentina, acariciándole el pelaje. El oso abrió un ojo y resopló. Valentina sonrió entre lágrimas. Pase lo que pase, dijo. No te abandonaré. ¿Cómo me abandonaron a mí? Nunca. El oso cerró el ojo y siguió durmiendo. Valentina se acostó a su lado. Se cubrió con la piel del lobo y abrazó al oso por el cuello. Los lobos estaban lejos. Pero aquí, en la cabaña, hacía calor. Y por primera vez en 4 meses, Valentina no tenía miedo, porque no estaba sola. La semana después del ataque de los lobos pasó lentamente. El hombro del oso sanaba bien. Las heridas se cerraron. Quedaron cicatrices. Pero la bestia se movía con libertad. La fuerza había regresado. Valentina cazaba cerca de la cabaña, sin alejarse más de 1 kilómetro, poniendo trampas para conejos y lazos para codornices. La caza era escasa, pero constante. Los lobos no volvieron a atacar. Valentina veía sus huellas a lo lejos. La manada rodeaba la cabaña. Temían al oso. Él había demostrado que allí no había una presa, sino un peligro. Cada tarde, Valentina regresaba a la cabaña, y cada tarde, el oso la recibía en el borde del bosque. Se sentaba, esperaba,
No se adentraba en la espesura hasta que ella aparecía. Valentina se detenía y lo miraba. «Me estás esperando», decía en voz baja. El oso se levantaba y caminaba a su lado hasta la cabaña. Valentina comprendía que la bestia se había encariñado. No se quedaba por obligación ni por gratitud, sino por elección. Por primera vez en muchos meses. Sentía que tenía una familia. Extraña, imposible, pero una familia. El río aún no se había congelado por completo. Rápido, de montaña, con manantiales fríos. La corriente impedía que el hielo se formara. Solo en las orillas se creaba una fina capa que crujía bajo los pies. Principios de invierno. Las heladas más fuertes estaban por llegar. Valentina fue a poner redes. El oso fue con ella. Tensaba las cuerdas entre las rocas. El oso se paró en la orilla. Miró el agua y luego entró lenta y cuidadosamente. El agua le llegaba al pecho. Valentina se dio la vuelta. «¿Qué haces?», preguntó. El oso se quedó quieto, mirando el agua, esperando. De repente, su pata se movió. Un golpe, un chapoteo. El oso sacó a la orilla una trucha enorme. El pez se retorcía sobre las piedras. Valentina se quedó inmóvil con la cuerda en las manos. El oso volvió al agua. Esperó de nuevo. Otro golpe. Otra trucha en la orilla. Valentina se echó a reír. Por primera vez en meses. La risa brotó inesperada. «Sonora. ¿Eres pescador?», gritó. «Diablos. Eres un pescador». El oso atrapó una tercera trucha. Una cuarta. Las sacó todas a la orilla y se sacudió. El agua voló en todas direcciones. Valentina se acercó y miró la pesca. 4 truchas gordas. Comida para una semana. «Tú nos has alimentado», susurró. El oso resopló y se sentó junto a los peces. Valentina se sentó frente a él. Tomó una trucha. La limpió con el cuchillo y comió la carne cruda. El oso comía su pescado. Estaban sentados en la orilla. En silencio. Masticando. Valentina miró al oso. Las cicatrices. El pelaje mojado. Los ojos tranquilos. Vivos. «Sabes», dijo en voz baja. «Contigo no me siento como una marginada». El oso se lamió el hocico. Valentina sonrió. «Simplemente me siento viva». En aquel entonces. En Ciudad de México. Valentina estaba sentada en la sala del tribunal. El banco de madera. Frío. Duro. Sin esposas. En arresto domiciliario. Pero se sentía prisionera. Habían pasado 5 meses desde aquel día. Pero recordaba cada detalle. El juez leía los cargos con voz monótona. Malversación a gran escala. Falsificación de documentos. Lavado de dinero. El abogado, sentado a su lado, se inclinó hacia Valentina y susurró: «La cosa pinta mal. Pida clemencia. Quizás le den la condicional». Valentina miró la sala. Los bancos. Vacíos. Nadie conocido. Amigos. Colegas. Familiares. Todos la habían abandonado. El juez continuó: «La fecha para la lectura de la sentencia se fija para dentro de una semana. La acusada permanecerá bajo arresto domiciliario». Valentina regresó al apartamento. El brazalete en el tobillo. Las paredes vacías. El silencio. Por la noche. Tomó unas tijeras y cortó el brazalete. Una alarma silenciosa sonó en algún lugar. Pero ella tenía tiempo. Preparó una mochila, dinero, documentos, ropa de abrigo. Salió por la puerta de servicio y tomó un autobús a la sierra. El boleto a nombre de su abuela fallecida. Un pasaporte viejo que nadie revisó. Viajó durante 3 días, mirando por la ventana, pensando: «Nunca volveré». Y no se arrepintió. Valentina y el oso regresaban del río, llevando el pescado en un saco. El sol se ponía. Las sombras eran largas. De repente, voces. Valentina se quedó helada. El oso se detuvo a su lado. Voces de hombres. Rudas. Fuertes. «Hay gente cerca», susurró Valentina. «Aquí. Maldita sea». Se escondió detrás de un árbol. El oso se echó a su lado. Valentina se asomó. 2 hombres con ropa de camuflaje. Cazadores furtivos revisaban trampas a 50 metros. Uno, alto y con barba, levantó una trampa vacía. «Otra vez alguien se lleva nuestra presa», gruñó. El otro, más bajo y fornido, examinó las huellas. «Aquí vive alguien. Mira, las huellas llevan a la cabaña». Valentina se encogió. El corazón le latía con fuerza. «Vamos a ver», dijo el barbudo. Valentina los vio caminar hacia la cabaña. El oso gruñó en voz baja. «Silencio»,
susurró ella, poniéndole una mano en el cuello. Silencio. Los cazadores llegaron a la cabaña. Valentina los siguió a distancia, escondiéndose entre los árboles. El barbudo llamó a la puerta. Oigan, ¿hay alguien? Silencio. Valentina no estaba. Había ido a pescar. El fornido miró por la ventana. Alguien vive aquí. El fuego estuvo encendido hace poco. Hay cosas. El barbudo miró a su alrededor. ¿Quizás algún ermitaño? ¿O un fugitivo? Sonrió el fornido. Oí que en la ciudad buscan a una mujer. Robó millones. Valentina se quedó paralizada detrás del árbol. La sangre se le heló. El barbudo hizo un gesto con la mano. Vámonos. No es asunto nuestro. Se lo diremos a don Pedro en el pueblo. Que el comisario se encargue. Se fueron por el sendero. Valentina se quedó sin aliento. El oso gruñía. Quería lanzarse. No, susurró, sujetándolo. Llevan rifles. Te matarán. El oso resopló, pero se quedó. Valentina vio cómo se alejaban los cazadores. Se iban, pero hablarían. Se lo dirían al comisario. Vendrían a investigar. Volverán, susurró. Valentina regresó a la cabaña. Atrancó la puerta y se sentó en un banco. Le temblaban las manos. Tenía que ser invisible. No dejar rastros. Encender menos la estufa durante el día. El humo se ve. Cazar solo de noche. Valentina se levantó y empezó a borrar las pruebas. Enterró las cenizas del fuego. Escondió sus cosas. El oso yacía junto a la puerta, mirándola, sintiendo su ansiedad. Valentina se acercó. Se sentó a su lado y le acarició la cabeza. Si me encuentran, me llevarán, susurró. Y te quedarás solo. El oso apoyó su enorme cabeza en sus rodillas. Valentina le rodeó el cuello con los brazos. Las lágrimas brotaron solas. No quiero abandonarte, dijo entre sollozos. Eres el primero que no me traiciona. El primero que se queda. El oso le lamió la mano. Valentina apoyó la frente en su hocico y lloró en silencio. ¿Qué hago? Susurró. El oso guardó silencio. Simplemente estaba a su lado. Y eso era lo único que necesitaba en ese momento. Noche. El fuego en la estufa se consumía. Valentina estaba sentada junto a las brasas. El oso dormía a su lado. Lo miraba. Las cicatrices de los colmillos del lobo en el hombro. La vieja cicatriz de la trampa en la pata. Recordaba cómo lo vio por primera vez en la trampa. Cómo quiso matarlo por la carne. Cómo lo liberó. Cómo se quedó. Cómo la protegió. Cómo cazaron juntos. Yo lo salvé. Susurró Valentina. Él me salvó a mí. Estamos en paz. Pero sabía que no era así. Era más que una deuda. Era un vínculo profundo. Incomprensible. Pero real. Valentina extendió la mano y acarició al oso. Lo prometo, susurró. Pase lo que pase. No te abandonaré. Aunque tenga que huir de nuevo. Aunque me encuentren. No te abandonaré. El oso abrió los ojos y la miró con una larga mirada. Como si la hubiera entendido. Valentina sonrió entre lágrimas. Estamos juntos, dijo. Hasta el final. El oso resopló y cerró los ojos. Valentina se acostó a su lado. Se cubrió con la piel del lobo y abrazó al oso. Afuera. Aullaba el viento. En algún lugar lejano. Los cazadores le contaban al comisario sobre la cabaña. En algún lugar de Ciudad de México. La buscaban. Pero aquí, en la cabaña, hacía calor. Y Valentina no tenía miedo. Porque había dado su palabra y pensaba cumplirla. Aunque le costara la libertad. La mañana comenzó con un sonido. Valentina se despertó por un zumbido. Lejano pero cada vez más cercano. Un helicóptero. Se levantó de un salto y salió corriendo al porche. Un helicóptero volaba bajo sobre la sierra. Negro. De la policía. Daba vueltas sobre el bosque, buscando algo o a alguien. El oso salió detrás de ella. Miró al cielo y gruñó. Valentina volvió a la cabaña. Encontró la vieja radio de su abuelo y la encendió. Estática. Interferencias. Y luego una voz, repito. Buscamos a un criminal peligroso. Escapó de la penitenciaría número 18. Hombre. 45 años. Armado. Extremadamente peligroso. Valentina exhaló. No era a ella. Era a otro fugitivo. Pero el alivio duró un segundo. La policía registraría todo el bosque. Encontraría la cabaña. Comprobaría quién vivía allí. La buscarían en su base de datos. Maldita sea. Susurró Valentina. El oso gruñía al helicóptero hasta que desapareció tras los árboles. El día se hizo insoportablemente largo.
Valentina se quedó en la cabaña, sin salir, escuchando la radio. Voces de policías. Órdenes. Coordenadas. Luego escuchó pasos cercanos. Valentina se acercó a la ventana y miró. Un grupo de policías caminaba por el bosque. Unos 6 hombres con perros y rifles. El oso gruñó y fue hacia la puerta. Silencio, susurró Valentina, agarrándolo por el pelaje. Silencio. Te matarán. El oso forcejeaba, pero ella lo sujetaba. Los policías pasaron de largo la cabaña. No se detuvieron. No miraron. Los perros los arrastraban hacia la espesura. Valentina exhaló. Un sudor frío le corrió por la espalda. Pero sabía que volverían, que registrarían todo, cada cabaña, cada cueva. El oso no se calmaba. Caminaba de un rincón a otro, sintiendo la amenaza. Valentina miraba por la ventana. La policía desapareció tras los árboles. Tenemos que irnos, dijo en voz alta. Adentrarnos en el bosque. Esperar a que pase. Valentina preparó lo mínimo. Cuchillo. Cerillos. La carne seca que quedaba. Una cantimplora con agua. Se puso la piel de lobo y tomó la lanza. El oso esperaba junto a la puerta. Vamos, dijo Valentina. Se adentraron en la espesura. Lejos de la cabaña. Lejos de los senderos. Valentina caminó 5 kilómetros sin parar. El oso no se quedó atrás. Encontraron una vieja cueva de osos en las rocas. Valentina miró dentro. Vacía. Seca. Encendió una pequeña hoguera en la pared del fondo. El humo salía por una grieta en la roca. El oso se echó en la entrada. Vigilando. Valentina se sentó junto al fuego, escuchando la radio. El fugitivo está armado con un cuchillo. Posiblemente tenga una pistola. Disparen a matar si intenta atacar. Valentina apretó la radio. Si la confundían con el fugitivo, podrían dispararle. No se molestarían en averiguar. Había una orden. ¿Cuánto tiempo escondernos? Susurró. 1 semana. 1 mes. El oso resopló y apoyó el hocico en las patas. Valentina se acostó a su lado. Se cubrió con la piel de lobo, pero no pudo dormir. La noche era oscura, sin luna. Valentina dormitaba junto al fuego. De repente, el oso gruñó, brusco, fuerte. Valentina se levantó de un salto y agarró el cuchillo. En la entrada de la cueva había una figura. Un hombre, sucio, sin afeitar, con un uniforme de prisionero. A rayas. Reconocible. Alto, gritó Valentina, apuntando el cuchillo hacia adelante. El hombre levantó las manos. No dispares, dijo con voz ronca. No soy peligroso. Eres el fugitivo, exhaló Valentina. Te están buscando. Sí, asintió el hombre. Pero no maté a nadie. Me incriminaron. Dio un paso hacia adentro. El oso gruñó amenazadoramente. Me incriminaron, repitió el hombre. Como a ti, supongo. Valentina se quedó helada. ¿Cómo lo sabes? Preguntó lentamente. El hombre sonrió con cansancio. Porque una mujer con piel de lobo y un oso en una cueva no es precisamente la abuela del pueblo. Tú también estás huyendo. Valentina guardó silencio. Soy Víctor, dijo el hombre. 45 años. Estuve preso por un crimen que no cometí. Víctor se sentó junto al fuego. Valentina mantenía el cuchillo listo. El oso no le quitaba los ojos de encima. Un socio de negocios, contaba Víctor, mirando el fuego. Abrimos juntos una constructora. Conseguíamos contratos. Ganábamos bien. Luego robó dinero de la cuenta común. 3 millones. Me echó la culpa a mí. Valentina escuchaba, reconociendo su propia historia. Falsificó documentos, continuó Víctor. Todas las transacciones pasaban por mí. El juez me dio 8 años. Régimen estricto. A mí también me traicionó un socio, dijo Valentina en voz baja. Víctor la miró. Entonces, tú también huyes de la ley, dijo él. Valentina no respondió. El oso gruñía. Víctor miró a la bestia. ¿Te es leal? Sí, dijo Valentina. Qué suerte tienes, sonrió Víctor. Yo no tuve un compañero así. Se inclinó más cerca. Escucha. Ayudémonos mutuamente. Juntos es más fácil. Yo conozco los senderos. ¿Tú sabes cómo sobrevivir en el bosque? Juntos podemos. Vete, lo interrumpió Valentina. Víctor parpadeó. ¿Qué? Vete, repitió. Me las arreglo sola. Pero nos están buscando. Juntos tenemos más posibilidades. No, dijo Valentina con firmeza. No confío en nadie. Solo en él. Señaló al oso con la cabeza. Víctor la miró fijamente durante un largo rato.
Luego se levantó. Como quieras. Pero te arrepentirás. Salió de la cueva y desapareció en la oscuridad. Mañana. Valentina se despertó con el ladrido de los perros. Cerca. Muy cerca. Se asomó desde la cueva. Un grupo de policías subía por la ladera. Los perros los guiaban. Habían encontrado el rastro de Víctor y los llevaban directamente a la cueva. «Dios mío», susurró Valentina. Víctor salió corriendo de detrás de unos árboles. Vio a la policía y retrocedió. El comandante gritó, «¡Alto! ¡Manos arriba!». Víctor corrió hacia la cueva. «Me encontrarán», le gritó a Valentina. «Y a ti también». Valentina entró en pánico. Si la policía entraba en la cueva, la encontrarían, la arrestarían, y al oso lo matarían por ser un animal peligroso. El oso salió de la cueva. «No», gritó Valentina, «vuelve». Pero el oso no la escuchó. Se irguió sobre sus patas traseras en la entrada de la cueva. Enorme, aterrador, rugió tan fuerte que el eco retumbó por la ladera. Los policías se detuvieron a 20 metros. «Un oso», gritó el comandante. «No usen las armas. Es territorio de reserva». «Pero está bloqueando la entrada», dijo un policía, levantando su rifle. «Baje el arma», ordenó el comandante. «Rodearemos por el otro lado. El fugitivo no está en la cueva. Los perros siguen el rastro más arriba. El oso solo protege su guarida». Los perros ladraban, pero no se acercaban. Tenían miedo. El oso no retrocedía. Se mantenía en la entrada, gruñendo. El comandante miró un mapa. «Hay un sendero por allí. Rodeemos rápido». El grupo se dio la vuelta y tomó otro camino por la ladera. Víctor aprovechó el momento. Corrió en dirección opuesta y desapareció en la espesura. La policía corrió tras él. Los perros ladraron. Gritos. Disparos a lo lejos. Valentina cayó de rodillas junto al oso y abrazó su enorme cuello. Lloraba. «Me salvaste», sollozaba. «Me salvaste otra vez. Me habrían encontrado. Me habrían arrestado. Te habrían matado». El oso se sentó sobre sus 4 patas y resopló. Valentina apoyó la frente en su hocico. «¿Por qué lo haces?», susurró. «¿Por qué te arriesgas?». El oso le lamió la cara. Valentina comprendió. No se necesitaban palabras, ni explicaciones. El oso se quedaba. La protegía, porque la había elegido, como ella lo había elegido a él. No era una deuda, era lealtad. Valentina y el oso se sentaron en la entrada de la cueva, escuchando. A lo lejos, los gritos y los disparos cesaron. La radio crepitó, fugitivo detenido, herido, pero vivo. Regresamos a la base. Valentina exhaló. El oso se echó a su lado. Valentina lo acarició. «Nos quedaremos aquí», susurró. «O volveremos a la cabaña». El oso cerró los ojos. Valentina miraba la sierra. El bosque infinito. «Dijeron que me incriminaron», dijo en voz alta. «Santiago. Pero, ¿y si? ¿Y si él mismo fue atrapado? ¿Y si todo ha cambiado?». El oso no respondió. Valentina se levantó. «Necesito saber la verdad», dijo. «¿Qué pasa en la ciudad? ¿Qué pasa conmigo? ¿Y con Santiago?». Miró al oso. «Pero no me iré sin ti», añadió con firmeza. «Nunca». El oso resopló y se levantó. Valentina sonrió. «Volvamos a la cabaña», decidió. «Escucharemos la radio. A ver qué está pasando». Caminaron de regreso por el bosque, juntos. Valentina no sabía entonces lo que escucharía en la radio. No sabía que todo en lo que había creído durante 4 meses resultaría ser una mentira, y que la verdad sería más dolorosa que cualquier trampa. El oso protegió a Valentina de la policía, pero eso es solo el principio, porque lo que descubrirá en los próximos días cambiará su vida por completo. La verdad sobre Santiago, sobre el dinero, sobre por qué huyó. Todo resultará ser diferente de lo que pensaba. Falta muy poco para el impactante descubrimiento. No se vayan. Lo que sigue es una explosión. 2 días después, la policía se fue de la sierra. El helicóptero se marchó. Los grupos levantaron sus campamentos. La sierra volvió a quedar en silencio. Valentina y el oso regresaron a la cabaña. Ella lo inspeccionó todo. La puerta estaba intacta. Las provisiones, sin tocar. Nadie había entrado. Valentina se sentó en un banco, mirando por la ventana, pensando en qué estaría pasando en el mundo de los hombres. De repente, llamaron a la puerta. Valentina se levantó de un salto y agarró el cuchillo. El oso gruñó. Oiga. Se escuchó una voz ronca. «No tema. Soy de los buenos». Valentina entreabrió la puerta.
En el umbral había un viejo cazador, de unos 70 años, con un abrigo gastado y una barba canosa. Don Miguel, se presentó. Del pueblo. Vi el humo de su chimenea. Pensé en venir a ver quién vivía aquí. Valentina no bajó el cuchillo. ¿Qué quiere?, preguntó. El anciano miró al oso detrás de ella y silbó. Caramba, vives con un oso. Vaya que tienes agallas. Muchacha, váyase, dijo Valentina. Espera, levantó las manos el anciano. No vine por eso. Solo traigo una noticia. Pensé que podría interesarte. Valentina se quedó inmóvil. ¿Qué noticia? Don Miguel se rascó la barba. Oí en la radio del pueblo. En la Ciudad de México atraparon a ese empresario. Un tal Vargas. Santiago. Confesó que incriminó a su socia, Valentina López. Dicen que ahora la están buscando. Quieren que sea testigo. Valentina palideció. El cuchillo se le cayó de las manos. Valentina estaba sentada, sin poder respirar. Santiago arrestado. Había confesado. Los cargos en su contra. Retirados. La buscaban no como criminal, sino como testigo. Era libre. ¿Eres tú, Valentina?, preguntó el anciano en voz baja. Valentina no respondió. Se quedó de pie, sin aliento. Don Miguel asintió, comprendiendo. Está bien, muchacha. No le diré a nadie. Vive tranquila. Solo pensé que debía saberlo. Se dio la vuelta. Caminó hacia el bosque y desapareció entre los árboles. Valentina se deslizó del banco al suelo, sentada, abrazando sus rodillas. Libre, podía volver a Ciudad de México, a su vida, a la gente. El oso se acercó y le dio un empujón con el hocico en el hombro, sintiendo que algo andaba mal. Valentina lo miró. Las lágrimas brotaron solas. Soy libre, susurró. ¿Entiendes? Puedo volver. El oso se sentó a su lado, mirándola. Arrestaron a Santiago, continuó Valentina entre sollozos. Confesó. No soy una criminal. Soy una testigo. El oso resopló. Valentina abrazó su enorme cuello y hundió el rostro en su pelaje. Pero, ¿qué pasará contigo?, susurró. Si me voy, te quedarás solo. El oso le lamió la mano. Valentina no lloraba de alegría, sino de otra cosa, de un vacío interior. Era libre, pero, ¿quería volver? Hace 4 meses. Valentina estaba de pie en su apartamento vacío, la mochila en los hombros, el brazalete de monitoreo electrónico, cortado. Miraba las fotografías en las paredes. Amigos en una fiesta de la empresa, colegas en una presentación, su exmarido, Andrés, el día de su boda. En ese entonces, todavía se sonreían. Valentina fue quitando las fotos una por una. Las guardó en una caja y cerró la tapa. Adiós, dijo en voz baja. Tomó solo sus documentos, el dinero que tenía en efectivo, ropa de abrigo y el cuchillo de su abuelo. Nada más. El resto de su vida lo dejó allí. Valentina recorrió el apartamento por última vez. La sala, el dormitorio, la cocina, recuerdos en cada rincón. Se detuvo junto a la ventana y miró hacia Ciudad de México. Luces, autos, gente. Adiós. Vida anterior, susurró. Salió por la noche. Cerró la puerta. No miró atrás. Tomó un autobús a la sierra y observó por la ventana las luces de la ciudad que se alejaban. En ese momento pensó, nunca volveré. Y no se arrepintió. Valentina estaba sentada junto al fuego en la cabaña. El oso yacía a su lado, mirando las llamas. Pensaba, volver o quedarme. Volver significaba un juicio. Interrogatorios. Testificar contra Santiago. Meses en una sala de tribunal. Miradas. Preguntas. Reporteros. Luego, la libertad. Oficial. Papeles limpios. Poder vivir una vida normal. Quedarse significaba la sierra. Frío. Casa. Soledad. Pero paz. Valentina miró al oso. Si me voy, te quedarás solo, dijo. ¿Sobrevivirás? El oso resopló y apoyó la cabeza en las patas. Valentina sonrió con tristeza. Sobrevivías antes de mí. Sobrevivirás después. El oso cerró los ojos. Pero Valentina sabía que no se trataba de supervivencia. Se trataba de que no quería dejarlo solo, como la habían dejado a ella. Valentina recordaba Ciudad de México. El tráfico por las mañanas. La oficina con vistas panorámicas. Las reuniones. Los contratos. Las fechas límite. Estrés. Un estrés constante y agotador.
recordaba a sus amigos. A Sofía, que no respondió su mensaje cuando estaba mal. A Javier, que la bloqueó cuando empezaron los problemas. A Ana, que no fue al juicio. Todos le dieron la espalda en el momento difícil. Recordaba a su marido. Andrés, como empacó sus cosas cuando empezaron los problemas de Valentina con el negocio. Como dijo, no puedo vivir con una fracasada. Como se fue y no miró atrás. Recordaba a Santiago. Sonrisa impecable. Abrazos amistosos. Eres la mejor socia. Y luego, una puñalada por la espalda. El dinero robado. La trampa. ¿Para qué voy a volver con quienes me abandonaron? Preguntó Valentina en voz alta. El oso abrió un ojo. Valentina lo miró. Las cicatrices de la trampa. Las cicatrices de los colmillos del lobo. Pero tú no me abandonaste, susurró. Te quedaste. Me protegiste. Arriesgaste tu vida. El oso resopló. Valentina lo acarició. Mi verdadera familia está aquí, dijo. En la sierra. Contigo. Valentina se levantó. Se acercó a la radio. La apagó y se volvió hacia el oso. Me quedo, dijo con firmeza. ¿Oyes? Me quedo aquí. El oso levantó la cabeza y la miró. Valentina se acercó y se sentó a su lado. Las lágrimas le corrían por las mejillas. Pero sonreía. Allá no me espera nadie, dijo entre sollozos. Mis amigos me abandonaron. Mi marido se fue. Santiago me traicionó. Pero tú me esperas. Cada tarde. En el borde del bosque. Me recibes. No me abandonas. Abrazó al oso por el cuello. Tú eres mi socio, susurró. Mi único y verdadero socio. El oso giró la cabeza y le lamió la cara. Lenta, cuidadosamente. La primera vez en todo este tiempo que lo hacía con tanta ternura. Valentina se echó a reír entre lágrimas. Entonces, está decidido, dijo, secándose la cara con la manga. Me quedo para siempre. El oso resopló, como aprobando. Valentina salió al porche. El oso la siguió. Miró la sierra. El bosque infinito. Frío, cruel, pero honesto. Este es mi hogar, dijo en voz alta. Mi libertad. Mis reglas. El oso se irguió sobre sus patas traseras a su lado. Enorme, poderoso, mirando a lo lejos junto a ella. Valentina le puso una mano en el pelaje. Somos tú y yo contra todos, dijo. Contra la gente que traiciona. Contra la ley que no protege. Contra un mundo donde el dinero es más importante que la lealtad. El oso gruñó. No de forma amenazante, sino afirmativa. Valentina sonrió. La ley de la sierra es más honesta que la de los hombres, susurró. Aquí se ayuda a quien ayudó. Aquí se queda con quien se quedó. Aquí no se traiciona. Acarició al oso. Vamos, socio, dijo, ajustándose la piel de lobo sobre los hombros. Necesitamos provisiones para el invierno. Hay que hacer acopio. El oso se apoyó en sus 4 patas y caminó hacia adelante. Valentina tomó su lanza. Echó un último vistazo a la cabaña y luego siguió al oso hacia el bosque. No eligió la libertad que le ofrecía la ciudad, sino la libertad que le daba la sierra. La libertad de ser ella misma, sin máscaras, sin traiciones, sin mentiras, junto a quien la eligió y a quien ella eligió. Valentina no sabía entonces que aún quedaban pruebas por delante, que el mundo de los hombres no la dejaría ir tan fácilmente, que en un mes llegarían a la cabaña quienes lo pondrían todo patas arriba. Pero ahora, caminaba por la sierra junto al oso y era feliz. Por primera vez en muchos años. El mes pasó rápido. Valentina vivía en la cabaña, cazaba con el oso, almacenaba provisiones para el invierno, no encendía la radio. La conexión con el mundo de los hombres estaba rota. Y se sentía bien. El oso estaba sano, fuerte, y cazaba con eficacia. Juntos habían abatido un venado, un macho adulto, enorme. La carne alcanzaría para un mes, quizás más. Valentina ahumaba la carne sobre el fuego. El oso yacía en el umbral, mirando la sierra. Lo estamos logrando, decía Valentina, volteando los trozos. ¿Verdad, socio? El oso resoplaba. Valentina sentía que este era su lugar, su vida, pero a veces, por las tardes, miraba el camino a lo lejos. Pensaba en la ciudad, en la gente, en la vida que había abandonado, y rápidamente apartaba la vista. La mañana comenzó con el rugido de motores. Valentina miró por la ventana. 2 camionetas todoterreno entraban en el claro y se detenían en el borde del bosque. Las puertas se abrieron de golpe. Saltaron personas. 5. Con cámaras.
micrófonos y mochilas. Periodistas. Los cazadores furtivos habían hablado en el pueblo. La noticia había llegado a la ciudad. Valentina se apartó de la ventana. El corazón le latía con fuerza. El oso gruñó en el umbral. Valentina López, gritó un periodista. Alto, con una chaqueta gruesa. Sabemos que está aquí. Su socio fue arrestado, añadió una mujer con una cámara. Usted es una heroína. Todo el país quiere escuchar su historia. Conceda una entrevista, gritaba un tercero. Le pagaremos bien. Valentina estaba sentada junto a la ventana, sin respirar. El oso salió al porche. Se irguió en toda su altura y rugió tan fuerte que los periodistas retrocedieron. ¡Hay un oso!, gritó la mujer. Graba. Las cámaras empezaron a disparar flashes. Valentina apretó los puños. No se irán, susurró. Los periodistas acamparon en el borde del claro. Tiendas de campaña, una fogata, equipo. Pasaron todo el día filmando la cabaña. Al oso le gritaban preguntas. Valentina, ¿cómo sobrevivió en la sierra durante 4 meses? ¿Es verdad que el oso la salvó de los lobos? ¿Volverá a Ciudad de México? Valentina no salía. Se quedaba en la cabaña. La rabia hervía en su interior. ¿Quieren una exclusiva?, le decía al oso. La historia de la mujer que vivió con un oso. Harán un espectáculo conmigo. El oso no comía. Vigilaba las 24 horas del día. No dejaba que nadie se acercara a la cabaña. Por la noche, Valentina oía las voces de los periodistas junto al fuego. Esto será una bomba, decía el alto. La mujer marginada y el oso guardaespaldas. Todos los canales lo comprarán. Le darán un premio, reía la mujer. La heroína del año. Fama en todo el país. Valentina se encogió junto a la ventana. Querían sacarla a la luz pública. Convertirla en una heroína. Y ella solo quería una cosa, que la dejaran en paz. Tenemos que irnos, susurró Valentina. Más adentro en el bosque. A escondernos. El oso se acostó a su lado, apoyando la cabeza en las patas. Noche. Los periodistas dormían en sus tiendas. Valentina recogió sus cosas, cuchilló, cerillos, carne seca. Apagó el fuego de la estufa y salió sigilosamente por la puerta trasera. El oso la siguió. Se adentraron en la espesura. Los periodistas no los oyeron. Valentina caminó durante 5 horas sin parar, sin mirar atrás. Lejos de la gente, lejos de las cámaras. El oso se quedaba atrás. Cojeaba. La vieja herida de la trampa en la pata le dolía. Valentina se detuvo y se dio la vuelta. El oso estaba a 10 metros, respirando con dificultad. Perdóname, susurró Valentina, acercándose a él. Por mi culpa estamos huyendo otra vez. Escondiéndonos otra vez. El oso le lamió la mano. Valentina encontró un viejo refugio rocoso. Se resguardaron allí y encendió una hoguera. El oso se echó y cerró los ojos. Valentina se sentó a su lado, acariciándolo. Descansaremos, dijo. Por la mañana seguiremos. Pero por la mañana, el oso no se levantó. Valentina se despertó por el silencio. Demasiado silencio. El oso yacía inmóvil, respirando con dificultad, con un estertor. Oye, dijo Valentina, tocándolo. Levántate. El oso no se movió. Valentina le miró la pata. Estaba muy hinchada. La vieja herida de la trampa se había abierto. Supuraba pus. No, exhaló Valentina. Le limpió la herida con agua y se la vendó con un trapo limpio, pero el oso no abría los ojos. Fiebre. Necesitaba antibióticos. Medicinas que no tenía. No te mueras, susurró Valentina, abrazando su cabeza. ¿Me oyes? No tienes derecho. El oso respiraba cada vez con más dificultad. Valentina lloraba. Es por mi culpa, decía entre sollozos. Por la huida. ¿Te cansaste? La pata no aguantó. Perdóname. El oso no respondía. Valentina comprendió, el oso se estaba muriendo aquí. En el bosque. Sin ayuda. Por su culpa. Valentina estaba sentada junto al oso, sosteniéndole la pata, pensando. Tenía una opción, quedarse aquí. En el bosque. El oso moriría y ella se quedaría sola de nuevo. O volver con la gente. Allí había veterinarios. Medicinas. Podrían salvarlo. Pero tendría que salir del bosque. Hacia los periodistas. Las cámaras. Hacia el mundo que la había traicionado. Valentina miró al oso. Las cicatrices. La pata hinchada. Me salvaste 3 veces, susurró. De la trampa. Te liberé.
Te quedaste. Me salvaste de los lobos. Me salvaste de la policía. ¿Y yo qué? ¿Qué he hecho por ti? El oso respiraba cada vez más débilmente. Valentina se levantó. La decisión estaba tomada. Es hora de pagar mi deuda, dijo con firmeza. Cortó unos abedules jóvenes y ató las ramas con la piel del lobo. Construyó una especie de camilla. Tosca pero resistente. El oso era enorme. Pesado. Unos 300 kilos. Sola no podría arrastrarlo muy lejos. Pero la camilla se deslizaba sobre la nieve. Valentina se apoyó con todo su peso y tiró. La camilla avanzó centímetro a centímetro. No dejaré que te mueras, decía entre dientes. ¿Oyes? No lo permitiré. El oso abrió los ojos por un segundo. Comprendió y empezó a empujar con las patas traseras. Débilmente. Pero ayudaba. Valentina tiraba. Se detenía. Respiraba y volvía a tirar. 200 metros. Había avanzado 200 metros por el bosque cuando escuchó el ruido de un motor. Las manos le sangraban. La espalda le ardía. Las fuerzas se le agotaban. Un camión circulaba por un viejo camino forestal. Muy cerca. Valentina soltó la camilla. Corrió hacia el camino y agitó los brazos. ¡Alto! Gritaba. ¡Ayuda! El camión frenó. El conductor se asomó por la ventanilla. Un hombre de unos 50 años con una chamarra gruesa. ¿Qué pasa? Preguntó. Allí, en el bosque, Valentina señaló con la mano. Hay un oso herido. Se está muriendo. Ayúdeme a llevarlo a una clínica veterinaria. El conductor frunció el ceño. ¿Un oso? ¿Qué oso? Por favor, Valentina lo agarró por la manga. Sola no puedo arrastrarlo. Está ahí cerca. El conductor miró sus manos ensangrentadas. La desesperación en sus ojos. Muéstrame el camino, dijo. Saliendo de la cabina. Volvieron a la camilla. El conductor se quedó helado al ver al enorme oso. Dios santo. Exhaló. ¿Estás loca? Ayúdeme, repitió Valentina. Se lo ruego. El conductor la miró a ella y luego al oso. Vamos, dijo finalmente. Pero rápido. Juntos arrastraron la camilla hasta el camión y subieron al oso a la caja. Valentina se subió detrás, sosteniendo su cabeza en las rodillas. Aguanta, le susurraba, acariciándolo. Aguanta, socio. No dejaré que te mueras. El camión arrancó. Valentina miraba al oso, sus ojos cerrados. Vuelvo con la gente, susurró, con los que odio. Pero por ti, porque has hecho por mí más que nadie. El oso no la oía. El camión avanzaba a toda velocidad por el camino. Valentina abrazó al oso y lloró. Por delante le esperaba la ciudad. La gente, los periodistas, las cámaras, las preguntas, todo de lo que había huido. Pero ahora nada de eso importaba. Solo importaba una cosa, salvar a quien la había salvado, aunque le costara la libertad. Valentina salva al oso, pero el regreso a la gente abre la caja de Pandora. Los periodistas, la fama, las preguntas, todo de lo que huyó, se le viene encima de nuevo. Y entonces Valentina comprende, salvar al oso es solo la mitad del trabajo. La pregunta principal es, ¿podrá salvarse a sí misma del mundo que la traicionó? El final. En un momento. Prepárense para el golpe más fuerte. La operación duró 3 horas. Valentina estaba sentada en el pasillo de la clínica veterinaria, las manos vendadas, el pelo enredado, la piel de lobo sobre los hombros. La gente pasaba, la miraba, susurraba. Valentina no les prestaba atención. Miraba la puerta del quirófano. La puerta se abrió. Salió el veterinario, un hombre mayor con bata blanca, y se quitó la mascarilla. Lo hemos salvado, dijo. Cansado. La operación fue un éxito. La herida está limpia. La infección detenida. Valentina exhaló. Las lágrimas brotaron solas. Gracias, susurró. Gracias a usted. El veterinario la miró seriamente. Pero es un animal salvaje. La ley nos obliga a informar a las autoridades. Ellos decidirán qué hacer con él. Valentina se secó las lágrimas. Informen, dijo con firmeza. Lo importante es que viva. 1 hora después, llegaron las autoridades. La policía, representantes del Servicio de Protección de la Naturaleza. Valentina esperaba ser arrestada, pero no fue así. Un oficial revisó sus documentos. Miró la pantalla de una tableta. Valentina López, dijo. Los cargos en su contra han sido retirados. Es usted libre. Valentina asintió en silencio. Media hora después, llegaron los periodistas. ¿Cómo se enteraron?
No importaba. Las noticias vuelan. Rodearon la clínica. Cámaras. Micrófonos. Preguntas por todas partes. Valentina no respondió. Pasó entre ellos y entró en la sala donde tenían al oso. Una jaula grande. El oso yacía de lado, respirando tranquilamente. La pata vendada. Valentina se acercó y se sentó junto a la jaula. El oso abrió los ojos. Giró la cabeza. La vio. Resopló. La reconoció. Valentina extendió la mano a través de los barrotes y le tocó el hocico. «Estás vivo», susurró. «Estás vivo». El oso le lamió los dedos. Valentina apoyó la cabeza en los barrotes de la jaula y lloró en silencio. Al día siguiente, llegó un representante de una fundación de protección animal. Un hombre de unos 40 años. Con traje y una tableta. «¿Valentina López?», preguntó cortésmente. «Sí», respondió Valentina, sin apartar la vista de la jaula del oso. «Represento a la Fundación Naturaleza Salvaje», dijo. «Estamos dispuestos a hacernos cargo del oso. Lo enviaremos a una reserva. Allí lo cuidarán profesionales. Vivirá una larga vida». Valentina lo miró. «¿Y yo?», preguntó. El representante parpadeó. Usted es libre. Puede volver a Ciudad de México. Reconstruir su negocio. Vivir una vida normal». Valentina miró al oso. Luego al representante. «¿Normal?», repitió. «¿Qué es normal?». El representante no entendió. «Bueno, sí. Usted tenía una vida. Una carrera. Amigos». «Tenía», dijo Valentina. «Tiempo pasado». Se levantó. «El oso se queda conmigo», añadió con firmeza. El representante frunció el ceño. «Pero eso es imposible. No puede tener un animal salvaje». «Mire cómo puedo», respondió Valentina y se dio la vuelta. Los periodistas no la dejaban en paz. La convencían. Le ofrecían dinero. Valentina aceptó una sola entrevista, solo para que la dejaran tranquila. Estaba sentada en el consultorio de la clínica. Frente a ella, una periodista con una grabadora. «Valentina, ¿por qué se quedó en la sierra cuando supo que la habían exonerado?», preguntó la periodista. Valentina la miró a los ojos. «Porque allí no me traicionaron», dijo. «Simplemente». La periodista anotaba. «¿Piensa volver a la sociedad?», preguntó. Valentina sonrió. «Ya estoy en sociedad», respondió. «Con quien no me abandonó». Señaló con la cabeza hacia la jaula donde yacía el oso. «Esta es mi sociedad», añadió Valentina. «Y con eso me basta». La periodista se quedó en silencio, sin saber qué decir. 3 días después, llegaron 2 funcionarios. Con documentos. «Valentina López», dijo el primero. Alto y con gafas. «Hemos tomado una decisión. El oso no puede volver a la naturaleza. Está demasiado acostumbrado a los humanos. Es un peligro para sí mismo y para los demás. Proponemos un zoológico o una reserva», añadió el segundo. Más bajo. Valentina se levantó. «Me lo llevaré», dijo. El alto negó con la cabeza. «No puede tener un oso salvaje. Es ilegal». Valentina se acercó un paso. «Entonces volveré a la sierra. Con él». Los funcionarios se miraron. «Eso también es ilegal», dijo el más bajo. Valentina sonrió. «Durante 4 meses estuve fuera de la ley», dijo. «Su ley no me protegió. No me ayudó. Solo me acusó. Pero el oso me protegió. Me ayudó. Me salvó. Y no lo abandonaré por sus papeles». Se dio la vuelta y se fue. Los funcionarios se quedaron de pie con los documentos en las manos. Una semana después, citaron a Valentina para un careo con Santiago. Fue al juzgado. Un pasillo. Una escolta. Trajeron a Santiago esposado. Delgado. Sin afeitar. Destrozado. No quedaba nada de su sonrisa impecable ni de su traje caro. Vio a Valentina y se detuvo. «Perdóname», dijo con voz ronca. «No pensé que huirías». Valentina lo miró con frialdad. «Robaste el dinero», dijo lentamente. «Me incriminaste. Destruiste mi vida». Santiago bajó la cabeza. «Devolví el dinero. Confesé. Eres libre. ¿Acaso eso no importa?». Valentina se acercó un paso y lo miró a los ojos. «Yo ya era libre», dijo en voz baja pero firme. «En el bosque. Sin ti. Sin todos ustedes». Se dio la vuelta y caminó hacia la salida. No miró atrás. Santiago se quedó de pie, esposado, viéndola marchar. Valentina salió del edificio. Respiró hondo. Libre. Una semana después, el oso se recuperó. La pata sanó. Le quitaron los puntos. Por la noche,
Un camión se detuvo en la clínica. 2 voluntarios de la fundación ayudaron a Valentina. En secreto. Entre los 3 cargaron al oso. ¿Estás segura?, preguntó un voluntario. Un chico joven. Sí, respondió Valentina. Lo llevaron de vuelta a la sierra. A la cabaña. El amanecer lo sorprendió en el borde del bosque. El oso bajó del camión. Apoyó las patas en el suelo. Inhaló el aire del bosque. Se quedó quieto. Valentina bajó detrás. Estamos en casa. Socio, dijo en voz baja. El oso la miró. Resopló y caminó hacia la cabaña. Entró. Olfateó todo. Se echó junto al hogar, como si nunca se hubiera ido. Valentina cerró la puerta y se apoyó en ella. Ahora solo somos nosotros, susurró. Para siempre. El oso cerró los ojos. Un año después del regreso a la sierra, los periodistas encontraron de nuevo a Valentina. Insistentes. Cruzaron toda la sierra. Ella aceptó una breve conversación. Junto a la cabaña. El oso yacía en el porche. Valentina, dijo la periodista. Ha pasado un año. Sigue aquí. ¿Por qué? Valentina miró la sierra. El oso. La cabaña. Me preguntaron por qué me quedé, dijo. Responderé simplemente, porque aquí no me traicionan. No me utilizan. No me abandonan. Acarició al oso. El oso me enseñó lo más importante, continuó Valentina. La lealtad no conoce palabras. Ni beneficios. Ni cálculos. La periodista anotaba. Última pregunta, dijo. ¿Quién de ustedes es la bestia? ¿Usted o el oso? Valentina sonrió. Yo lo salvé por la carne, respondió. Y él me salvó de la gente. ¿Usted qué cree? ¿Quién de nosotros es la bestia? La periodista no supo qué responder. Los periodistas se fueron. El camión desapareció entre los árboles. La sierra absorbió el ruido de los motores. Solo quedó el silencio. El crepitar del fuego en la cabaña. La respiración del oso. Valentina y el oso estaban sentados en el porche, juntos, viendo el atardecer. El sol se ponía tras los árboles, tiñendo el cielo de rojo. El oso apoyó su enorme cabeza en sus rodillas. Valentina le acariciaba el pelaje, cálido, áspero, familiar. Gracias, susurró, por haberte quedado. El oso resopló suavemente. Valentina sonrió. En la sierra no hay traiciones, dijo. Solo verdad y libertad. El atardecer se extinguía. Llegaba la noche. Fría, silenciosa, honesta. Una cabaña. 2 figuras en el porche. El bosque infinito alrededor. Ese era su mundo. Pequeño, duro, pero honesto. Valentina había encontrado lo que buscó toda su vida. No en la ciudad. Entre la gente. No en una carrera. Ni en el dinero. Ni en la fama. Sino aquí, en la sierra, junto a quien nunca la traicionaría. Porque la ley de la sierra es más honesta que la de los hombres. Porque aquí se ayuda a quien ayudó. Porque aquí se queda con quien se quedó. Y la lealtad de un oso resultó ser más fuerte que todas las promesas que Valentina había escuchado de los hombres. Valentina se levantó. El oso se levantó detrás de ella. Vamos, dijo, a preparar la cena. Entraron en la cabaña. Valentina cerró la puerta. El fuego en la estufa crepitó. El calor se extendió por la casa. Afuera. La sierra vivía su propia vida, salvaje, cruel, pero honesta, y Valentina era parte de esa vida, para siempre. Gracias por ver. ¿Qué piensas de esta historia? Comparte tus impresiones. Tu comentario es muy valioso para nosotros.